Saludos, este video es para el proyecto final de la materia de robótica industrial, donde se nos ha solicitado hacer un brazo robótico. En esta ocasión, nuestro grupo está conformado por Chantal Jiménez y un servidor Juan Suárez. En este caso, nuestro brazo robótico le pusimos vómito de Santa. En este video estaremos explicando todo lo que estuvimos haciendo en el desarrollo de este proyecto. Entonces, en primer lugar, se nos asignó la tarea de que el brazo robótico jugara Conecta 4. Básicamente queremos explicar más o menos de qué consiste ese juego, si no lo conocen. Básicamente tenemos un tablero donde se colocan las fichas y o sea, hay dos jugadores, uno amarillo y otro rojo. En el caso de que uno de los dos consiga conectar 4, como su nombre lo indica, entonces ya este puede ganar. El conectar 4 puede ser tanto de forma vertical como de forma horizontal y también en diagonal como se puede ver aquí en la imagen. Entonces nuestro robot tiene que jugar contra otro robot posicionando las fichas en cada una de las columnas en caso de que pueda ganar o perder o evitar que el otro gane. Entonces en primer lugar vamos a ver el diagrama eléctrico que hicimos para nuestro brazo. En este caso tenemos las diferentes etapas, o sea, lo que hicimos agrupar por bloques. En este caso tenemos la energía de alimentación, donde tenemos el power supply indicado con sus etiquetas. También tenemos un buck converter para el tema del control y también de los servos. O sea, bajamos de 24 voltios a 5 voltios. Luego tenemos la distribución de energía aquí abajo con un portafusibles para protección, tanto de los drivers, como se puede ver acá, como del buck converter de 5 voltios. En este caso también tenemos una regleta de distribución para tener un ground común y también tenemos la alimentación de los servos con los 5 voltios en este caso. Vamos a estar utilizando dos servos. Para el homing y el sensado tenemos tres limit switch que van a estar normally closed y el USB de la cámara. Por el lado de los controladores o la parte de controladores y actuadores tenemos el driver TB6600 que vamos a estar utilizando para los steppers. Aquí se puede ver cada una de las conexiones. Y de igual forma, los motores que vamos a usar son los NEMA 17, en este caso cada uno con sus cuatro bobinas. Por acá abajo tenemos también los servos motores que mencionamos anteriormente, que vamos a estar utilizando para la muñeca y para el gripper. Ambos están alimentados con 5 voltios em, y controlados por el Arduino. En este caso vamos a estar utilizando un Arduino Uno porque vimos que los pines eran suficientes para nuestro control y tenemos aquí las conexiones con los drivers y también con los dos servomotores y con los tres limit switch. Aquí debajo tenemos entonces la conexión con la cámara que vendría siendo a la laptop, a la computadora que va a estar conectada a todo esto. Em, Ahora podemos continuar entonces con el BOM. Eh, bueno, aquí están todos los componentes que vamos a estar utilizando, enlistado desde el nombre del componente, la cantidad, el precio y el lugar, así como el tiempo de entrega. A los que se iban a comprar locales se puso un tiempo de entrega de 0 días, iba a depender en función al día que fuéramos. Y ya a los exteriores, pues se le dio un promedio de 15 días. También se puede ver la descripción de los materiales y vamos a pasar al CAD. Ok. Como se puede observar, em, en el diseño conceptual, esta es la vista explosionada ya del brazo robótico, pero para poner el proceso en el diseño, para plantear el diseño se definió la estructura mecánica, considerando las diferentes geometrías de los eslabones. Nosotros aquí elegimos una temática que era, bueno, como vieron en la presentación, se llama Vómito de Santa, que era temática navideña debido al trimestre. Em,
bueno, se consideró la geometría de la longitud de los eslabones considerando que el brazo puede alcanzar una posición deseada con una distancia mínima de 30 centímetros, completamente extendido. Aquí se puede observar la base giratoria, que sería con un Lazy Susan para que pueda rotar. Y también se planificó como el cableado interno. Se le dejaron este huequito para el cableado, pero al final pues van a poder ver que esta partita se utilizó para poner tie wrap, eh, para evitar que interfiera con el movimiento del brazo y el control para que no se desconecte. Después, pues esas suposiciones se llevaron a SolidWorks y se diseñó cada eslabón y las articulaciones. Aquí, déjame. En este, que ya está, podemos identificar, sería como el 44 para que el robot pueda agarrar la pesada aquí. Aquí está Lazy Susan, aquí la base de Lazy Susan, aquí pusimos los diferentes limit switch para que el robot haga homing. Aquí están los servos, los motores, también podemos identificar el hombro y el codo y vamos a ver cómo se mueve el movimiento. Ok, aquí se puede ver que se mueve de arriba a abajo y aquí con el codo vamos a experimentar, ok, de adelante hacia atrás. El gripper también se puede mover, vamos a ponerlo así flexible. Y ya, en esta parte. Tenemos en un Excel cómo quedaron los parámetros de Navier-Hattenberg, que fue el criterio que utilizamos para los cálculos. En este caso, como se puede ver acá, para el parámetro D de Q1 tenemos la longitud de 64.1, esto está en milímetros. También para el parámetro de Q2, en el parámetro de A, tenemos 163.5 y 153. Estos parámetros o estas dimensiones corresponden a la longitud de los eslabones que estuvimos analizando de nuestro brazo. Y este ángulo de acá corresponde al ángulo con respecto a la cintura.
Al final entonces pasamos eso a MATLAB, donde como se puede ver aquí, colocamos cada una de estas longitudes. En este caso lo estamos manejando en centímetros. Eh, y ya luego con la librería de Peter Cork, entonces podemos pasar estos eslabones o estas dimensiones a una simulación de un brazo acá en MATLAB. Si lo podemos correr, por ejemplo, aquí vamos a ver que va a aparecer la simulación de brazo en cuestión. En lo que va apareciendo, podemos ver que aquí podemos colocar la posición final deseada utilizando la cinemática inversa. Y en este caso, por ejemplo, ponemos una posición de 15,15,15 para ver en qué posición, o sea, en qué ángulos deberían tener los diferentes eslabones para quedar en esa posición en concreto. Aquí se hizo una corrección con respecto al efector final debido a que el gripper no quedaba exactamente debajo del último eslabón, sino que quedaba un poco desplazado, pero ya eso se corrigió mediante estas ecuaciones. Y la referencia que se utilizó también con respecto al eje Z fue la del piso. Entonces por eso ponemos acá un 18,5, que es con respecto a la distancia entre el piso y la base de nuestro robot. Aquí esperamos un poco más a que termine de correr la simulación. Acá podemos ver entonces cómo quedaría la simulación en ese punto que solicitamos de 15,15,15 para nuestra configuración del brazo. También destacar, que se me olvidó mencionar anteriormente, que se tomaron en cuenta ángulos iniciales para el homing, tanto para la cintura como para el hombro y para el codo. Estos ángulos son importantes para, luego de que se hagan los cálculos, sumar o restarle estos ángulos para que quede justamente en la posición que nosotros queremos. Ahora vamos a pasar entonces el código del motor del juego. En este caso, como mencionamos anteriormente, era el Conecta 4. Entonces, de forma rápida vamos a mencionar aquí que este motor de juego lo pudimos encontrar en internet y simplemente tuvimos que adaptarlo un poco para nuestra conveniencia. Acá podemos ver, por ejemplo, una de las funciones que tuvimos que agregar, que fue enviar comando del brazo, que básicamente es luego de que el proceso del motor de juego se dé y ya esté seleccionado la columna donde debe de jugar la inteligencia artificial. Entonces ese comando se va a mandar por serial al Arduino para que este entonces le mande los ángulos a los motores para que queden en esa columna deseada. Como se puede ver aquí, se manda la columna junto con el número y ya entonces cuando él la manda por serial, él se queda esperando una respuesta del Arduino que diga ficha colocada para continuar con su proceso del motor de juego. Acá rápidamente podemos ver algunas funciones como Winning Move, que básicamente es buscar la posible eh, posición de ganar, en este caso tanto de forma horizontal como de vertical. También evaluar diferentes parámetros o sea, de si se puede jugar ahí o no. También el scoring y importante destacar el Minimax, que básicamente es un algoritmo que le permite a la inteligencia artificial, en este caso, ver más adelante las posibles jugadas y cuál de ellas les resulta más conveniente o menos conveniente. Eh, entonces maximiza el propio jugador, o sea, su jugada y minimiza la jugada del otro. Y finalmente también acá podemos ver que luego de que juega la persona o el robot en contra, entonces cuando va a jugar la propia IA o el propio brazo, luego de que él hace la función de minimax y él valida que sea una posición correcta, entonces él envía el comando que vimos arriba de la columna al Arduino. Acá el parámetro de 6 es importante destacar que se puede ajustar en función de qué tan profundo se quiere que el minimax llegue. O sea, qué tantas posiciones para adelante o premoniciones, si se puede decir así, predicciones, él haga. O sea, que se puede ajustar en función de ese número. Y ya eso sería todo por el motor de juego. Podemos ver también el código del Arduino, que consiste aquí declaramos todos los pines de los drivers, también cuáles son las aceleraciones y velocidades que queremos para los steppers. Estuvimos utilizando la librería de Axel Stepper para el control de los steppers. También se consideró de cuántos, de cómo está configurado los drivers. En este caso se dio una configuración de 4, es decir, 800 pasos por minuto en vez de 200.
y también la consideración de la relación de transmisión de las poleas. Para el caso de las poleas del hombro y del codo fue de 6.375 y para la transmisión de la cintura teníamos un gearbox de 50.9 de ratio a 1. Entonces aquí también se declararon algunos ángulos para los grippers y entonces esa consideración de la transmisión se tomó en cuenta acá como una conversión de steppers por grado. Entonces ya le pasábamos la cantidad de los grados que queríamos y se convertían a steppers mediante esta relación que se ve aquí. Entonces básicamente tuvimos que mapear 7 puntos, que son las 7 columnas del propio Conecta 4 que se pueden ver acá. También mapeamos posiciones intermedias para crear una trayectoria y que el brazo no llegara directamente a la posición, sino que se colocara de una forma suave, es decir, llegar a una posición anterior y luego llegar a la posición deseada. Por eso aquí aparece una posición intermedia y también una posición predestino. Aquí la posición destino viene siendo donde el brazo siempre va a ir a recoger la ficha, que como se pudo ver en el CAD, está ya con una base que está fija ahí y van cayendo las fichas. También se tienen los ángulos para las diferentes columnas, es decir, para cuando vaya a la columna 7, él va a poner un ángulo de 160 grados en la muñeca. Y así sucesivamente. Se tiene la función del homing, donde se le manda a cada uno de los motores a desplazarse hasta que llegue al limit switch, como se puede ver acá. Se confirma hasta que llegue al limit switch de cada uno. También tenemos la función de mover los motores, función de calcular las posiciones intermedias. Esto básicamente fue tomar las posiciones de las columnas originales y simplemente sumarle o restarle, en este caso, 15 grados, tanto en el codo como en el hombro, para que iniciara, o sea, que esa posición intermedia fuera por encima de la columna y luego cuando fuera la posición deseada, bajara y llevara la ficha a su posición deseada. Y nada, simplemente aquí se hace el homing siempre al inicio y se calculan las posiciones intermedias que se van a utilizar luego. Entonces en la secuencia lógica de funcionamiento se espera el comando que se manda por serial de Python. Entonces ese comando viene siendo un string que dice columna con 2 puntos y luego viene un número. Ese número es el que se toma acá como el index o la columna a la que se va a estar jugando o comandando el brazo robótico. Entonces, cuando ya ese index está definido, simplemente con las matrices de arriba podemos utilizar ese index para comandarle ir a esa columna. Entonces, se manda que vaya a buscar la ficha, que básicamente es esta posición de destino. Luego, cuando ya la tiene recogida, va a la posición de destino, que viene siendo esta de acá con el index de la columna. Aquí termina de descender y la lleva. Y entonces, cuando ya está en la posición, el gripper abre y espera a mandar el ficha colocada a Python para que pueda seguir corriendo el motor de juego. Y ya vuelve a su posición de poder recoger una ficha. O sea, se queda listo para recoger la próxima ficha, esperando el juego del contrincante. Y ya eso sería todo por la parte de el código de control por Arduino. Oye.